Entonces, para empezar un poquito a hablar ¿qué es RFID? RFID en inglés es Radio Frequency Identification o identificación por radiofrecuencia. Y esta identificación es uno de los métodos más utilizados en la actualidad para identificar personas y objetos a través de identificadores. ¿Qué son los identificadores? Pues pueden ser tarjetas, tags, llaveros, diferentes elementos que tengan una antena y un chip dentro de ellos que funcionan a través de radiofrecuencia. Este funcionamiento es intercambio de información desde un punto hacia el otro. Generalmente es un lector o una antena hacia el identificador que puede ser, como le comentaba, puede ser un tag, puede ser una tarjeta, un llavero, algo que tenga una antena y un chip. Los identificadores eh, se activan al estar expuestos a la radiofrecuencia. Digamos, cuando el emisor, en este caso podría ser el lector, manda una señal de radiofrecuencia hacia una zona en específico. Cuando el identificador está en esa zona de rango, bueno, se activa y se hace el intercambio de información. Como lo comentaba anteriormente, pues pueden ser tarjetas plásticos, llaveros, tags o algunos otros tipos de identificadores. Este pequeño diagrama de la parte de abajo lo podemos ver, justamente son como los tres pasos para una identificación, ¿no? El tag o transponder, que bueno, tiene diferentes elementos, puede ser una programación, un protocolo de comunicación, frecuencia o el tag físico. De ahí pasa a la lectora es el que va a interpretar ese intercambio de información y lo mandará a el control de acceso, al sistema de control de acceso o una computadora que va a recibir esos datos. Entonces, digo, son tres partes importantes en una identificación por radiofrecuencia. En la parte de acá, bueno, podemos ver un ejemplo sobre un tag, por ejemplo, y un llavero, una tarjeta plástica, una antena, ¿no? Son los componentes principales en cuanto a RFID. Tipos de identificadores. Hay dos tipos de identificadores, activos y pasivos. Los activos son identificadores que requieren una fuente de alimentación. Generalmente es una batería tipo de las de reloj de 3 volts que tienen dentro de ellos para su funcionamiento. Entonces siempre están alimentados. Tienen mayor potencia, sí. ¿Por qué? Porque tienen una fuente que los alimenta, tienen una energía. Sin embargo, necesitan mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque la batería se acaba, después de un rato ya no es buen contacto, empiezan a fallar. Entonces, este tipo de identificadores pueden ser muy buenos para larga distancia, sin embargo, no son tan duraderos. En cambio, los pasivos no requieren fuente, estos se alimentan cuando están en contacto, como lo mencioné anteriormente. Cuando se acercan a la fuente, a la antena o a la lectora, a través de la radiofrecuencia, digamos que se activan y hacen ese intercambio de información. Son convenientes en el caso que no requieren mantenimiento y su vida útil pues es muy, muy larga, ¿no? Hasta que no se dañen o hay algún elemento externo que los pueda afectar, van a seguir funcionando toda la vida. No hay ningún problema en cuanto a su funcionamiento. Entonces, son los dos tipos de tags y obviamente se utilizan para diferentes aplicaciones. Pasando a las frecuencias utilizadas en RFID, las tres más utilizadas son la low frequency, high frequency y ultra high frequency. La low frequency comúnmente se utiliza en la frecuencia de 125 kHz. Después high frequency, generalmente se utiliza 13.56 MHz. Y ultra high frequency tiene dos bandas, la upper band y la lower band. La lower band es de 865 a 868 MHz y la high band de 902 a 928 MHz. En la parte de ultra high frequency también tiene mucho que ver el país donde se utilice, porque las normas regulatorias de cada país nos pueden decir en qué banda de frecuencia podemos trabajar. En el caso de México, América Latina, Estados Unidos, algunos países de América Latina, no todos, se utiliza la high band de 902 a 928, pero por ejemplo en Europa y en otros países se utiliza la low band. Eso depende mucho de la regulación de cada país. Ahora, ya que estamos hablando de frecuencia, ¿qué es la frecuencia como tal? La frecuencia justamente es cuántas veces una onda pasa por un punto en específico. Si ustedes pueden ver en este diagrama aquí, es una escala de tiempo contra amplitud y estamos viendo cada cuánto pasa una onda por un punto en específico. Entonces, la frecuencia baja son ondas mucho más largas que pasan menos veces por un punto.
Frecuencia media, bueno, cada vez pasan más y ultra high frequency pasa cada vez más, ¿no? Entonces, realmente la frecuencia se mide en hertz y es cuántas veces pasa una onda por un punto, ese es un hertz. Y después, obviamente, ya kilohertz es por 1000, megahertz por 1.000.000 y así sigue, ¿no? De estas tres son las que más utilizamos para identificación, digamos, en controles de acceso, en identificación de algunos activos, de algunos en la parte de logística. Sin embargo, también existen las microwaves, las microondas, que son mucho más, eso ya son gigahertz, son, digamos, pasa mucho más veces la onda por un punto, pero me estoy enfocando más en la parte de identificación por radiofrecuencia. Empezaré a hablar de low frequency, frecuencia baja, 125 kHz. Es una frecuencia muy utilizada para aplicaciones RFID. Tiene muchos años en el mercado, es de las más viejas que hubo para la identificación. Y en esos momentos cada vez se usa menos por la falta de seguridad que tienen los chips con los que funcionan los identificadores en esta frecuencia. El largo de onda, como les comentaba, es muy grande y es muy buena para utilizarse en materiales como metal. ¿Por qué? Porque puede penetrar más fácilmente y al final, cuando rebota la señal del identificador, el metal no le afecta tanto. Lo mismo pasa en ambientes donde hay mucha agua. Los dos componentes más, los enemigos más importantes de radiofrecuencia son el metal y el agua, justamente por las propiedades que tienen, que absorben esas ondas. Sin embargo, en frecuencia baja no pasa tanto este fenómeno. Entonces, para ese tipo de ambientes donde están presentes tanto metal como agua, nos puede ayudar mucho utilizar una frecuencia baja. El alcance de identificación de este tipo de identificación de frecuencias es de 8 a 10 centímetros, aunque dependiendo el tamaño de la antena y del tag o de la antena que tiene el identificador, pues puede crecer hasta 50 60 centímetros. ¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas de la frecuencia baja? Bueno, ventajas, que es tecnología poco costosa, los identificadores y las lectoras son de muy bajo costo, cada vez más. Hay lectoras muy, muy pequeñas, muy básicas, que básicamente nada más lo que hacen es leer sin más y son